Desarrollar un estilo en la fotografía deportiva depende del manejo de luz que tú tengas. Eso te ayuda a desarrollar un estilo diferente. Es la diferencia entre hacer fotografía o solamente hacer registro. Y pensar que el hecho de capturar una imagen en acción es lo único que podemos hacer en fotografía deportiva, es limitarnos a echar a volar la imaginación y a permitirnos el utilizar técnicas que nos ayuden a hacer una imagen diferente, creativa. En este video te voy a hablar del obturador como la herramienta principal para poder generar imágenes técnicamente bien hechas y visualmente atractivas. Esto es desde mi visión, desde mi escuela. El manejo del obturador se vuelve, en este caso, y con esto que yo te voy a plantear, la herramienta más importante de tu cámara. Brevemente te diré que una imagen se forma de dos factores. Primero, la cantidad de luz que se deja pasar por el lente. Eso lo controlamos con el diafragma. Y el segundo es el tiempo que se expone el sensor a esta luz que estamos dejando pasar a través del lente. Y para eso te pongo este ejemplo tan recurrente y tan sencillo, que es el tema de la llave y el balde de agua. Es cuánto tiempo dejas abierta la llave y en cuánto tiempo se va a llenar este balde. Bueno, dependerá qué tanto le abres a la llave. La otra parte, bueno, sería hablar de qué tan grande o pequeño es el recipiente. Bueno, eso sería, digamos, un tercer factor que vendría siendo el ISO que estás utilizando, pero eso lo dejaremos para otro video. Ahora solamente quiero que nos concentremos en este tema de cuánta luz dejo pasar y cuánto tiempo. Aquí el tema importante es entender qué determina cómo voy a utilizar yo el, digamos, el diafragma de mi lente. Es el obturador. Porque yo tengo que definir primero qué tipo de imagen quiero hacer. Yo tengo que ver la escena, tengo que analizar una imagen o algo que ya traiga planeado. Y lo primero que debo de entender es, para poder yo determinar el diafragma que voy a utilizar, primero tengo que entender qué voy a hacer con esa imagen. ¿Por qué? Porque dependerá si lo que quiero es congelar, hacer un efecto diferente, un barrido, una múltiple exposición. Y esto es lo que va a determinar el efecto de mi imagen. No el diafragma, no cuánto cierre yo el diafragma, es el obturador. Por eso yo lo pongo siempre como el elemento creativo más importante en mi cámara, porque es el que me permite poder determinar qué voy a hacer yo con diferentes condiciones de luces, de sombras, al contrario de lo que muchos te pueden enseñar y que es muy respetable, pero esto de la fotografía son escuelas diferentes. Cada uno es diferente en la fotografía porque aplica todas estas técnicas de diferentes formas. Para mí es más importante el tema del obturador, porque hago deporte, porque yo no puedo pensar en cerrar un diafragma y sacrificar velocidad, porque yo no puedo pensar en abrir un diafragma y sacrificar velocidad.
Yo debo de entender qué quiero hacer con la cámara. Entonces, para hacer imágenes técnicamente creativas, el obturador me permite hacer fotografías de todo tipo, más no el diafragma. El diafragma solamente ayuda a controlar la cantidad de luz que debemos dejar pasar de acuerdo a la velocidad que nosotros vamos a utilizar en la cámara para poder conseguir el efecto que queremos. Esto hay que entenderlo. El efecto lo genera el obturador, no el diafragma. El diafragma, repito, es solamente regular esa entrada de luz que necesitamos para poder exponer la fotografía como a nosotros nos interesa o nos conviene. Yo pongo ejemplos de imágenes. No es lo mismo pensar en hacer fotografías a gran velocidad para congelar momentos, para matizar ciertos sectores de luces, de sombras, donde a lo mejor no me importa otro efecto más que poder matizar luces y sombras, y ahí lo determino con la velocidad de la cámara, no con al menos yo no con el diafragma. Después, imágenes donde tenga yo que generar este efecto de movimiento, este efecto barrido que me dice que algo está pasando ahí rápido frente a mi cámara y yo lo tengo que, le tengo que dar esa sensación de velocidad. Yo critico mucho quienes toman deportes como automovilismo y piensan que tomar automovilismo es ponerle 4, 8,000, 2,000 al obturador y no les importa si están estacionando los autos. Yo les digo que, pues, que trabajan de valet parking, estacionando autos. Lo digo un poco, ¿no? A manera de crítica, porque cada deporte tiene una técnica que hay que aprender a utilizar y el deporte de velocidad debe de tener este registro donde se ve la velocidad, el giro de la llanta, pasando enfrente, o decido congelar en otra, con otra perspectiva ese mismo deporte, porque lo que quiero matizar son luces y sombras, pero lo que necesito es llevar mi exposición hasta 8,000, hasta 4,000 de velocidad, donde no me importa la profundidad de campo, me interesa el foco en un elemento. Y después, si quiero ganar profundidad, pues ya sabe yo hasta qué velocidad manejo mi toma y cierro el diafragma, pero no es primero, esto es como el tema de el huevo y la gallina. Bueno, pues aquí cada uno lo puede manejar diferente, pero el resultado va a ser eso, diferente. Por eso hay estilos de fotografía, por eso yo enseño lo que sé, lo que me funciona y lo que creo que es lo correcto para el deporte después de casi 30 años haciendo fotografía deportiva, porque cuando manejamos bien las técnicas, nada nos tiene que quedar por casualidad. Nosotros debemos de saber exactamente lo que vamos a hacer cuando apretamos el botoncito de la cámara. No puede ser una foto casual porque eso no es de profesionales. No, no es como se me disparó y me quedó algo muy simpático. Creo que no, no es como debemos nosotros plantearnos la fotografía deportiva. Porque cuando tú te paras frente al deporte que estés tomando, puede ser automovilismo, puede ser alguna disciplina de amateur o olímpica, puede ser fútbol, no sé, cualquier deporte, tú debes de tener como una idea de qué quieres intentar. Te puede quedar o no, pero qué quieres intentar. Y para lo que vas a intentar, lo importante es cómo lo voy a hacer.
¿Qué velocidad necesito? ¿A qué velocidad debo disparar mi cámara? Si quiero hacer este tipo de fotografías creativas, con efecto, barridas, yo debo de entender que la velocidad que voy a utilizar pues, es una velocidad muy baja. Si yo quiero montar mi cámara en un tripié y hacer una toma fija con un efecto de iluminación, de luces rayando el fondo, pues tengo que pensar a qué velocidad me voy a ir. Y ahí existen técnicas como bulbo, como posiciones largas. Y esto lo repito, perdón, repito, es con el obturador, no con el diafragma. El diafragma es importante, pero es el complemento. El diafragma puede servir para fotografías creativas solo cuando quieres ganar profundidad de campo o borrar, pero se limita a eso. En cambio, el obturador te da una cantidad de posibilidades de hacer imágenes creativas y ya dependerá de cómo muevas la cámara, ya dependerá si paneas, si dejas que los objetos pasen frente a tu cámara y la cámara estando fija, ya dependerá si lo que quieres es, te repito, matizar luces y sombras. Se pueden hacer imágenes creativas tanto con luz natural como con luz artificial. No se limita a un solo tipo de iluminación. Tenemos nosotros que ser primero creativos en nuestras ideas. Primero debemos de conceptualizar qué queremos generar en un deporte. Porque no es lo mismo una fotografía, no importa, aunque sea abierta, donde se ve cierto movimiento y barrido, a una imagen donde nosotros decidimos simplemente disparar y congelar. No es lo mismo utilizar una imagen con el lente que sea, no hablo de un telefoto, con un angular, cuando lo que quiero es crear un barrido completo del escenario, donde lo que se ve congelado son los atletas o los ciclistas o el deporte que sea. No es lo mismo tomar un evento de pista, por ejemplo, donde tengo estas franjas de luz y sombra, donde yo decido elevar la velocidad para crear el efecto que a mí me interesa crear. Sobre todo el manejo de luz es el que me ayuda mucho a generar imágenes interesantes, diferentes. Y después de entender que el obturador nos da la posibilidad de crear este tipo de imágenes y que volvemos el tema del diafragma como una herramienta de respaldo, lo que tengo entonces que determinar es cómo utilizo el obturador para diferentes condiciones. Pues esto te lo va a dar la idea de la imagen que tú tengas en mente. Esta imagen que tú estés planeando hacer es muy sencillo entenderla. Sabrás si la quieres contrastada, si la quieres colorida, si te interesa algún fondo que has visto en el escenario, si te interesa un barrido. Bueno, cada imagen se hace con diferentes circunstancias, pero tú tienes que aprender a que esas circunstancias, ya sea de luz, ya sea de ambiente, te ayuden a vestir lo que tú tienes en la mente. Pero es importante
que las imágenes de este tipo te las imagines, no surgen por casualidad, se trabajan y no es que las lleves ya trabajadas desde tu casa, pero si tú eres alguien que se dedica a cuidar mucho este tema de la luz, el color, cómo expones, a observar, eres alguien muy observador que busca todo tipo de situaciones en un escenario, seguramente las vas a encontrar. Y muchas veces se te ocurren en el momento en el que tú diriges la cámara a alguna zona. Y por lo tanto, vuélvete un observador. Busca estos escenarios, concéntrate en lo que estás haciendo y te aseguro que lo vas a encontrar. Hay muchos elementos que te van a ayudar a crear una imagen diferente. Y después nos preguntamos, ¿y cuáles son los elementos que yo tengo que encontrar? Bueno, eso los determinas tú, porque eso es lo que te vuelve diferente a cualquier otro fotógrafo. Tú tienes que definir qué vas a hacer en el deporte que vas a fotografiar, con todo lo que tú eres capaz de observar, de encontrar. Y es ahí donde tu creatividad te vuelve alguien capaz y te vuelve diferente. No llegues a un evento y te concretes solamente a congelar imágenes. Date la oportunidad de crear imágenes para ti, las imágenes que te dejen satisfecho y de las que tú puedas seguir aprendiendo. Porque esto es lo que ocurre cuando somos tan insistentes en conseguir imágenes cada vez más atrevidas, cada vez con más técnica, cada vez con un manejo más exigente de la luz, pues aprendemos. Y de esto se trata la fotografía de este tipo. Por eso me atrevo a dar estos consejos, porque me parece que es la manera correcta de hacer fotografía. Pero eso es bajo mi visión. Y además debes de tomar en cuenta que, a ver, si tú quieres llegar a un nivel óptimo alto, donde algún día te contrate una agencia importante, porque lo que ve publicado, ve tus imágenes, en donde tú las pongas como imágenes bonitas, creativas, con todo esto que es colorido, el manejo de la luz, más allá de hacerlo solo un registro, más allá de la composición, ven estos elementos que hacen que tu trabajo se vea como el de un fotógrafo diferente. Si tú llegas a una agencia de estas y el día que te digan, entrégame tu tarjeta porque tienes un editor y el editor no ve este tipo de trabajo hecho ya de manera intencional, bien definida en tu tarjeta, no, bueno, va a parecer que todo lo que, o ahí es donde va a salir que todo lo que has mostrado como tu portafolios, pues es un trabajo de Photoshop. Lo mejor es que alguien que tome tu tarjeta, un editor, la vea y se sorprende y diga, wow, y le sepa dar ahí un poco de contraste para matizar lo que tú tenías como intención o la deje tal y como está. Pero de eso se trata esta fotografía creativa. Si te gusta mi video, pues dale un like y si aún no me sigues, sígueme para que pueda yo crecer en este canal y poder compartir este tipo de contenidos contigo.